Bien. Entonces, pues agradezco mucho esta oportunidad que me están dando de este taller, de estas sesiones de meditación para el estrés percibido. Como decía, que es mi papá, Freddy Aguilar, uno de mis proyectos que he tenido como a largo plazo ha sido estar presente justo en los talleres de yoga y meditación para reclusorios y centros de adicción, ¿no? Entonces, tengo un acercamiento de yoga y meditación más referido hacia el trauma, hacia situaciones un poco más duras en la vida que nada más hacia el estrés. Sin embargo, el estrés está presente, ¿no? Está presente desde la vida común que todos llevamos día a día, sea trabajo, sea hogar, sea escuela, así como, pues, obviamente en estos lugares, ¿no? Un poco, pues, más conflictivos. Mm, ok, me parece que algo sucedió con nuestra pantalla. Se ha pasmado. Se pasmó la presentación. Vamos de nuevo. Así pasa cuando nosotros queremos hacer algo, ¿verdad? Resulta que se pasman las pantallas, hay algo ahí que no nos deja avanzar, pero no importa. Entonces, la presentación de hoy, lo que yo les quería hablar era justamente de esto que sucede con el estrés. Sabemos que el estrés es una reacción, ya sea física o emocional, que tenemos ante una situación estresante, ¿sí? Ante una situación que a nosotros nos refiera a algún peligro. ¿Qué quiere decir peligro? Que sea como una amenaza. Dentro de lo que conocemos normalmente va a haber algunas reacciones que son lo que siempre nos han llamado del cerebro reptiliano, perdón, que tiene que ver con la huida o tiene que ver con el ataque o tiene que ver con que uno se quede completamente congelado. Entonces, el estrés en general puede llamarse estrés agudo cuando hay un momento, ¿sí? A lo largo del tiempo, es un momento corto, es algo rápido, por ejemplo, va uno manejando y de repente viene un coche y hay, no sé, antes de que llegue el choque hay un momento muy estresante y esa es una situación de estrés agudo, pero entonces el sistema nervioso que nosotros tenemos es capaz de regresar a su estado basal, ¿sí? Entonces, el estado basal se refiere a que nosotros estamos con una respiración tranquila, estamos con nuestra tensión arterial más o menos balanceada, 120-80 diríamos nosotros. Tenemos una respiración también tranquila, que quiere decir alrededor entre 6, 4 respiraciones por minuto. Eh, vamos, no tenemos mayor problema. Entonces regresamos al estado basal después de un momento de estrés. Eso se le llamaría como el estrés agudo. Y hay otra cosa que le llamamos el estrés crónico. Entonces, el estrés crónico, como su nombre lo indica, tiene que ver con que el estrés se ha alargado en el tiempo. Entonces, tiene que ver con situaciones ya como laborales, en la escuela, si a lo mejor el trabajo de oficina que se puede tener de 9 a 6 de la tarde, por ejemplo, a lo largo del tiempo, durante varios meses, durante varias semanas, a lo mejor durante años, ¿sí? Ha resultado estresante para la mente, para el cuerpo, y entonces el sistema, nuestro sistema nervioso, no puede regresar a su estado basal. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque acabe la jornada laboral, por ejemplo, llegas a casa y no te puedes quitar las preocupaciones que tuviste a lo largo del día porque ya es crónico. No nada más estás cargando lo que pasó ese día en el trabajo, sino que estás cargando lo que pasó la semana pasada, hace un mes, el año pasado, y estás cargando un montón de cosas. Entonces lo digo como estrés laboral, pero no únicamente es estrés laboral. Puede ser igual en la casa, puede ser en la escuela, puede ser en el entorno, a lo mejor con tus amistades, ¿sí? Entonces, el estrés crónico, el estado basal cambia. Es decir, en lugar de que mi estado basal sean, no sé, 6 respiraciones por minuto,
Resulta que mi estado basal ya se hizo 10 respiraciones por minuto y mi cuerpo siente que eso es lo normal, que lo normal es estar todo el tiempo acelerado, que lo normal es generar adrenalina, que lo normal es estar todo el tiempo pensando en lo que sigue y en lo que sigue y en lo que sigue. Es como la adicción a la cafeína. Si no tenemos cafeína, no avanzamos. Entonces el cuerpo piensa que la cafeína es lo normal. Esa es la parte del estrés percibido, del estrés normal. Déjenme ver lo que está sucediendo con la pantalla. Aquí me está saliendo otra notificación. Permítame un momentito. Bien, regresamos. Entonces, el estrés percibido es un poco diferente. Son aquellos sentimientos, son aquellos pensamientos que una persona siente ante ese momento, pero no solamente ante el evento estresante, sino es cómo se relaciona con sí mismo, cómo logra solucionarlo, ¿sí? Entonces dice, no se refiere en sí al evento estresor, sino a la manera en que el individuo percibe el evento y su habilidad para manejar el estrés. Entonces, si yo siento que no tengo la habilidad, que este momento me está sobrepasando, aunque el evento no sea realmente tan grande, estoy hablando un poco más del estrés percibido. Esto es meramente teórico. Cuando hablamos de estrés y estrés percibido, no importa tanto a menos que nos vayamos a una investigación muy fina. Lo más importante es que estamos hablando que el cuerpo y que la mente están estresados, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el estrés y el estrés percibido? Entonces, podría decirse que el estrés se relaciona con eventos externos que son o que se perciben como la amenaza del individuo, ¿no? Y provoca esta reacción que estaba diciéndoles que puede ser la huida o quedarse pasmado o atacar. Mientras que el estrés percibido se centra más en la manera en que el individuo maneja la pérdida del control de la situación. Entonces, la frase de yo me estreso pensando en lo que me va a estresar. Entonces, si se dan cuenta, está como saliéndose del momento, saliéndose del evento y está percibiendo con ansiedad o con anterioridad lo que pasará a futuro o lo que ha estado pasando ya desde el pasado. ¿Okay? Por ejemplo, el individuo determina que no cuenta con las herramientas adecuadas para lidiar con el evento causante del estrés. Entonces, estamos hablando en el caso de, no sé, la escuela, alguien tiene que presentar un examen y antes de que llegue el momento estresante, es decir, antes de que llegue la evaluación, esta persona ya está sintiendo que no va a dar el ancho, que no va a lograr hacer la prueba y entonces a pesar de que se prepare, el estrés está presente. O sea, ni siquiera ha llegado el evento, no ha estado ahí y la mente ya se fugó, no está al 100% ahí, ¿ok? Eh, Mientras que el estrés se refiere a un evento externo en un momento determinado, el estrés percibido hace referencia a las habilidades del sujeto, a su historial de vida, su capacidad de resiliencia, aun cuando el evento no esté presente en ese momento. ¿Por qué vuelvo a hacer hincapié en esto? Entonces, el historial de vida es muy importante hacia cómo nosotros percibimos el estrés. Por ejemplo, cuando se trata de un evento externo, por ejemplo, un accidente, un temblor, un huracán, una inundación, este tipo de situaciones que realmente a cualquier persona en lo común nos estresarían. Cuando hablamos del estrés percibido, estamos hablando también de cómo ha sido la crianza del individuo. Por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo, me gusta mucho. En la infancia, yo tenía miedo a los perros. Eso era mi infancia. No estoy hablando ni de mis hermanos, ni de mi familia, ni de mis amigos. Eso era algo personal. Entonces, ¿qué es lo que sucede conmigo? Que algo como que un perro camine alrededor de mí me puede generar estrés y ansiedad. Entonces, ese es el estrés percibido. Cuando a pesar de que el entorno aparentemente esté en calma, esté en una situación controlada,
La mente, a partir de su historia de vida, a partir de las herramientas que tiene, puede percibir que el entorno sigue siendo estresante. ¿Ok? Bien. Entonces, hay muchísimas maneras de saber cómo estás estresado, ¿verdad? Evidentemente, la más fácil es preguntarte a ti mismo, a ti misma, qué es lo que me está sucediendo, darte un momento de silencio. La otra, obviamente, ir a un terapeuta, platicar con tus amigos, platicar con los familiares. Y dentro de todos hay una escala cuando se utiliza científicamente, ya cuando se analiza científicamente, que se llama la escala de Cohen. Eso quiere decir que es un cuestionario. Hay un cuestionario que tiene 14 preguntas y hay un cuestionario que tiene 10 preguntas. Y con estas 10, 14 preguntas, lo que están determinando es el nivel de estrés percibido que hay en ti. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a investigar qué tanto de tu entorno percibes tú como estresante en este momento. Algunos de estos puntos pueden ser, por ejemplo, con qué frecuencia he estado afectado por algo ocurrido inesperadamente. Es imprevisto, no tuve control. ¿Con qué frecuencia me sucede esto? ¿Con qué frecuencia me he sentido incapaz de controlar cosas importantes en mi vida? Es decir, otra vez, pérdida del control. Entonces, no se trata tanto de que hubo un evento externo de magnitud grande, sino de cómo yo he perdido esa capacidad de actuar o de controlar la situación. ¿Con qué frecuencia ha manejado exitosamente los problemas en su vida? ¿Con qué frecuencia ha afrontado efectivamente los cambios importantes que ocurren en su vida? ¿O con qué frecuencia ha sentido que no puede afrontar las cosas que tiene que hacer? Entonces, estos son algunos puntos que vienen en la escala de Cohen. En realidad, les digo, son 14 o 10, dependiendo de lo que ustedes deseen responder. Y tiene que ver con muy frecuente, poco frecuente, nunca, casi nunca. ¿Sí? Entonces, se van haciendo estas contabilidades. Pero con estas preguntas, ustedes se pueden dar cuenta de a qué nos referimos con el estrés percibido. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, alguien puede decirte, bueno, eres ama de casa, ¿no? ¿Qué te va a estresar ser ama de casa? Pero, a ver, tenemos un mensaje que dice, no logro escuchar, hay que levantar el volumen. No sé si los demás me escuchan bien. Sí, escucho bien, gracias. Escucho Gracias. bien. Sí, también estoy escuchando bien. Gracias. Entonces, nada más hay que subir entonces el volumen. Cuando les decía, cuando hablamos de esta parte del estrés percibido, cuando hablamos en una ama de casa, ¿no? Entonces se trata de decir, bueno, a lo mejor no tengo la presión laboral o a lo mejor no tengo la presión del nivel académico, pero en casa tengo esa percepción de que tengo que, no sé si tienen hijos, llevar a los hijos a tiempo, tener los alimentos preparados, tener el hogar limpio, tener todo preparado si hay pareja para que la pareja pueda llegar y entonces haya un sentido de hogar en el hogar, no nada más en la casa, ¿no? Y tengo que proveer por mí, proveer por los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no hay como tal un evento de gran trascendencia, sino que la persona en su ambiente está sintiendo, está percibiendo esos efectos estresantes. Ok, vamos a ver otro mensaje que dice, sí, hay que seguir intentando si no logras escuchar, parece que se escucha bien. Ok, ¿cómo reacciona el cuerpo al estrés, ante el estrés o al estrés percibido? Muy bien. Entonces, se activa el sistema nervioso. Vamos a hablar, perdón, el sistema nervioso autónomo o el sistema nervioso central. Y dentro del sistema nervioso existen muchas divisiones. Y vamos a hablar del sistema nervioso simpático y parasimpático. Rápidamente, nada más, para no adentrarnos a profundidad el día de hoy. Entonces, el sistema nervioso simpático es el que activa a el organismo, es decir, es el que activa
nuestra reacción de huida, por ejemplo, es el sistema en que eleva la cantidad de adrenalina, el que eleva la cantidad de respiraciones por minuto, eleva el ritmo cardíaco, nos permite tener la irrigación sanguínea para correr si es necesario correr, si es esta reacción de huida, ¿sí? Entonces, por lo tanto, cuando tenemos este estrés, causa hipervigilancia. Estoy todo el tiempo pensando que viene, estoy dándome cuenta, estoy alerta. Hiperactividad, porque obviamente si se eleva el ritmo cardíaco, se eleva la respiración, se eleva la tensión arterial, no Jimena, puedo estar. parece que alguien está en sala de espera. Ok, gracias. Vamos a ver. No, no tenemos a nadie en sala de espera todavía. Ok. Y bueno, obviamente también tenemos como otro efecto, la ansiedad, el pánico, la hostilidad o el insomnio. Y cuando se activa el sistema nervioso simpático, se desactiva el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso parasimpático es el encargado de regular nuestro sistema en balance, es decir, es el que se encarga de regresar el cuerpo a su estado basal. Es el encargado de decir, bueno, ya pasó, ya cálmate, no hay problema, vamos a respirar profundo, pero cuando sucede el estrés, por ejemplo, crónico, el sistema nervioso parasimpático no puede regresar a su estado basal. Entonces, ¿qué sucede? Como hay un desequilibrio, entonces aunque el sistema nervioso simpático avienta toda la energía y te sientes con esa hiperactividad, el sistema nervioso parasimpático no logra balancearla y sucede lo contrario, te vas en caída, en pico te vas con una falta de energía, con cansancio, con letargo, se baja la presión, hay mala digestión, hay desorientación, hay depresión, todo lo que indique baja energía para allá va. La respiración se puede ver, no es que regrese, por ejemplo, a 4 respiraciones por minuto, sino que de repente pierde el ritmo. Entonces, un momento estás respirando muy rápido y de repente hay apneas, no logras respirar, se siente como ese vaído, o sea, hay muchísimas combinaciones de lo que puede suceder. ¿Por qué es tan importante el sistema nervioso parasimpático? Aparte de que nos mantiene en balance, es el que nos va a permitir mantener una salud de conexión entre lo físico y lo mental. Es esa pequeña fibra que mantiene la cordura, digámoslo así, entre lo que está percibiendo mentalmente como algo saludable, como algo alegre o como algo triste, como una sensación de miedo, y lo que ocurre en nuestro organismo físicamente. Es decir, hablemos de un estrés crónico de muchísimos años en el que el sistema nervioso parasimpático no ha logrado regresar a su estado basal, no está despierto, no puede encontrar el balance y entonces, ¿qué es lo que sucede? Mentalmente estás en presión, pero aparte se va hacia el cuerpo y entonces empiezas no nada más con estas sensaciones del aire y de la tensión arterial, sino puedes ir sistema por sistema. Vas a encontrar efectos en el sistema digestivo, donde viene la colitis, viene la gastritis, después vendría, por ejemplo, Crohn's, cuando ya tienes, no sabes si estás entre la diarrea, estreñimiento y estás a un pasito ya del cáncer. Entonces, hay que ponerle mucha atención. De lo que podría ser a lo mejor una presión arterial alta, de repente ya te llegan los dolores de cabeza y después ya desarrollas una migraña. Y todo eso tiene que ver con que mentalmente, si no es capaz el cuerpo de regresar a balance esa delgada línea entre lo mental y lo físico. Bien, a medida que los síntomas se mantienen a lo largo del tiempo, es decir, de manera crónica, el comportamiento del individuo sufre un cambio del cual es difícil regresar. El individuo puede volverse impulsivo o reactivo,
ya que las emociones intensas controlan el comportamiento y hay una disminución de razonamiento, o por el contrario, no hay reactividad alguna. Entonces, de nuevo, cuando tenemos el estrés crónico, digamos que nuestro estado basal normal está a este nivel. Ya llevamos un mes de estrés crónico y entonces el estado basal sube aquí. Ya llevamos 6 meses de estrés crónico y entonces el nuevo estado basal está acá. Ya llevas 3 años de estrés crónico y entonces tu estado basal, lo que tu cuerpo considera que es normal, está hasta acá. Entonces, si te das cuenta de lo que realmente sería tu estado basal en un estado de salud a lo que estás considerando después del estrés crónico, hay una diferencia enorme. Cuando ya llegas a esos estados, mentalmente, a nivel del cerebro, ya hay muchas situaciones que no están funcionando bien. Entonces, las sinapsis, que son las conexiones neuronales, ya no suceden de la misma manera, ya no hay neuroplasticidad. La neuroplasticidad es lo que permite generar nuevas conexiones cerebrales, lo que permite el aprendizaje, lo que permite la regeneración. Ya no hay buena retención de memoria. Y entonces, obviamente, disminuye la capacidad de tu razonamiento. Si disminuye la capacidad de tu razonamiento, eso quiere decir que cuando llegue un nuevo estresor o un nuevo evento que realmente requiera toda tu atención, no vas a tener manera de reaccionar lógicamente, analíticamente, sino que vas a irte con todo o no vas a poder siquiera reaccionar. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con esto. En los casos de trauma, como les decía, violencia intrafamiliar o los casos que hemos visto en los centros de rehabilitación, hay un sesgo cognitivo. Es decir, yo no estoy entendiendo, mi cerebro no es capaz de entender lo que está sucediendo con lo que la lógica o el análisis me diría que es lo correcto o que es lo normal, que es lo común. Entonces, el individuo que está en ese entorno violento ya no es capaz de entender cuáles van a ser las consecuencias de lo que vive en ese estrés. Se ha encontrado que ante el miedo ciertas conexiones sinápticas en el cerebro no suceden, por lo tanto no hay un entendimiento lógico de la situación y cómo detenerla. Es como si se hiciera a nivel cerebral casi una conexión adictiva a el proceso que se está viviendo. Esto me estoy refiriendo en casos de trauma como violencia intrafamiliar. Entonces, cuando hay violencia intrafamiliar, las personas que están dentro de este círculo de violencia muchas veces no van a dejar el círculo de violencia porque no son capaces de reaccionar, no son capaces de entender a profundidad lo que sucede. Obviamente, si platican con los amigos, si platican con la familia, una parte de la lógica dice, no, pues sí, yo sé que la violencia está mal, que me golpeen está mal, pero cuando el cerebro ya no entiende, tiene ese sesgo cognitivo, ya no va a haber manera de tomar ese paso extra. Entonces hay un dicho que tenemos en México, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Así le pasa al cerebro. Prefiere quedarse porque ya no es capaz de ver un futuro más allá. Entonces, por eso es muy importante. Entonces, aquí yo les estoy hablando de un trauma, estoy hablando de un caso de violencia, estamos hablando de algo un poco más serio, pero imagínate que sucede eso en tu trabajo. Entonces, que dices, bueno, yo sé que me tienen trabajando no mis 8 horas legales, me tienen trabajando 12, más horas extra que no me pagan, me hacen venir sábados y domingos y todavía trabajo en casa. Y yo sé la situación económica a lo mejor no es la mejor en estos momentos, pero cognitivamente ya no me imagino en otro lugar de trabajo donde yo pueda desarrollarme de manera sana, ¿ok? Entonces, ¿cómo nos ayuda la meditación en esto del estrés? Entonces, la meditación ayuda a desarrollar un sentido expandido de conciencia en el cual se puede cambiar el estado de la mente. Allí donde la preocupación y los pensamientos intrusivos
gobiernan, se puede ejercer la autoobservación sin juicio. Es muy importante, me autoobservo sin juicio para vivir momento a momento la experiencia presente. Entonces, eso es lo que me ayuda la meditación. Si yo me permito, si yo me doy ese chance de estar sin juicio en el momento presente, voy a ir cerrando todos esos canales de comunicación externa, ¿sí? De pensamiento aleatorio, ya sea pensamientos intrusivos, ya sea la preocupación, ya sea la ansiedad, y me voy a poder canalizar en el momento presente. ¿Ok? Bien. Permítame otro momentito aquí. Me parece que alguien tiene prendido su teléfono. Su micrófono, perdón. Aquí. Ok. Dice, entre otros beneficios comprobados científicamente, me refiero científicamente con el hecho de que ya hay muchos estudios que han realizado grandes universidades. Está la reducción de la presión arterial con la meditación, la reducción del dolor agudo y o crónico. Por ejemplo, han habido muchísimos casos donde se hacen experimentaciones científicas con pacientes de cáncer y entonces dicen que reducen los dolores, ¿sí? De los tratamientos, mejora el tiempo de respuesta de los músculos, incrementa la capacidad pulmonar y ahorita vamos a ver por qué, que no es directamente nada más de la meditación, sino de los procesos que conlleva o de los efectos secundarios de la meditación, que es regular la respiración. Ayuda a identificar los patrones de comportamiento y promueve la neuroplasticidad. Entonces, ¿por qué ayuda a identificar los patrones de comportamiento? Esto quiere decir que no hay autocrítica. Identificar el patrón de comportamiento quiere decir que puedo ver lo que causó una acción. Entonces, acción, reacción, sin juicio, es lo más importante. Sin juicio. En cuanto metes tú el juicio, entonces no se identifica un patrón de comportamiento, sino lo que sucede es simplemente una conversación, ¿sí? Hay como un soliloquio de la mente donde solita se va a empezar a poner en pie. Entonces, cuando identificamos el patrón de comportamiento sin juicio, es muchísimo más fácil aceptar el patrón de comportamiento, entender de dónde viene para poder cambiar las reacciones futuras de una acción. Y bueno, esto promueve la neuroplasticidad que les decía, está promoviendo que aprendas, que mejore la memoria, que mejore el lenguaje. Bien, entonces, en general vamos a decir que la meditación se divide en dos grandes grupos, la meditación activa y la meditación pasiva. La meditación activa es cuando la mente está trabajando, está activa, hace un esfuerzo voluntario de concentración y atención dirigida, utilizando un objeto de meditación que puede ser externo o interno, o de una visualización o de un sonido. ¿A qué me refiero con un objeto de meditación? Objeto es, por ejemplo, cuando dicen, vamos a meditar en la palabra agradecimiento. Entonces, el objeto de mi meditación es, ¿qué es lo que yo pienso acerca del agradecimiento? Voy a traer dentro de mi proceso múltiples pensamientos acerca de un solo objeto de meditación, que en este caso sería la palabra agradecimiento. De manera interna, voy a meditar acerca de lo que esto significa para mí, ¿no? Esa sería la parte interna. La visualización nos ayuda muchísimo cuando la mente aleatoria, es decir, que mis pensamientos están muy caóticos, no tiene mucho control. Entonces, la meditación es un proceso largo. No quiere decir que es un proceso largo y tedioso, sino que es un proceso largo que buscamos disfrutar, ¿ok? Entonces, si yo tengo una visualización,
me va a ayudar a mantener mi atención dirigida de manera más sencilla. Visualización, ¿qué puede ser? Hay cientos de métodos de meditación. Visualización puede ser desde voy a visualizar un río tranquilo, voy a visualizar el bosque, o me voy a visualizar a mí con una sonrisa, o voy a visualizar dentro de mi cuerpo una luz, ¿sí? O el sonido. Esto quiere decir, por ejemplo, aparte de la visualización, voy a poner, no sé, el sonido de las olas del mar, voy a cantar y entonar, por ejemplo, un mantra, o en casos de aquellas personas que sean religiosas, voy a rezar un rosario, y eso quiere decir sonido, pero no estoy rezando el rosario nada más por rezar, sino que estoy con toda mi atención dirigida en una oración. O también puede ser movimiento. Por ejemplo, los sufíes, que son, digamos, entran en esta meditación al momento de estar danzando y hacen círculos y se quedan nada más danzando en círculos por una hora o por muchas horas. Y entonces ese movimiento lo que les permite es estar en un estado casi de trance. Entonces, eso puede ayudarte en la visualización, la meditación activa, puede ser meditación en movimiento. Hay otras meditaciones, por ejemplo, donde los budistas tienen esta meditación de ir caminando, pero cada paso que uno da es un paso consciente, es decir, tengo la atención en cómo va plantando el talón, la parte externa del pie, el metatarso, los dedos del pie, paso el peso al otro pie, planto el talón, y entonces se va haciendo un movimiento extremadamente consciente. ¿Qué tipos de meditaciones en movimiento podemos tener? Pues la caminata, como la caminata budista, podemos tener ejercicios, por ejemplo, como el tai chi, el qigong, ejercicios de yoga también, nada más que en el yoga sí se tiene una diferencia entre lo que sería la meditación como tal, o la práctica meditativa, y la práctica de posturas, pero entran y confluyen. Ciertos movimientos de danza consciente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esas serían como las más significativas. Y luego viene la meditación pasiva. Entonces, la meditación pasiva lo que busca es quitarle el esfuerzo a la mente, quitarle esa pesadumbre que luego puede venir con la atención, ¿no? Comienza con el proceso de atención y presencia en tus sentidos. Es decir, yo me voy a sentar, por ejemplo, en atención plena, y voy a empezar dándole mi atención a mi respiración, dándole la atención a mis sentidos, cómo me siento en este momento, cómo está mi cuerpo, etcétera, etcétera. Pero ese no es el fin de la atención pasiva. La atención pasiva es que al final sueltes la concentración y disfrutes, observes sin juzgar cómo vienen los procesos mentales y cómo vienen las sensaciones y se van. Es como si estuvieras hay un río y hay un puente y tú vas al puente y desde el puente estás viendo cómo el agua fluye. Esa sería como una meditación pasiva. Únicamente observar tus pensamientos, cómo fluyen, observar las sensaciones, vienen y van, observar hacia dónde va la mente, hacia dónde huye, sin juzgarte. Esa sería la meditación pasiva. Entonces, dependiendo de las escuelas, de los maestros, algunos dirían que la meditación activa tiene como fin, tiene como objetivo la meditación pasiva, pero no siempre es así. Entonces, depende de nuevo del método y del maestro al que tú estés siguiendo. Entonces, vamos a ver algunas definiciones que son interesantes. Entonces, por ejemplo, tenemos la primera que es mindful. Creo que no se ve en la pantalla, pero es mindful, que significa ser conscientes de lo que pensamos, de lo que decimos, de lo que hacemos, de lo que sentimos y del impacto que esto tiene en nosotros mismos, en nuestro prójimo, en el entorno. En inglés, mindful awareness significa, o lo que nosotros en realidad traduciríamos como atención plena. Aware es atento. Entonces sería como una atención plena. Y mindfulness, que ya cuando lo traducimos al español lo conocemos como un método,
pero en realidad es como la conciencia que aparece al prestar atención al momento presente sin juzgar y a cómo se despliega la experiencia momento a momento. Entonces, de nuevo, en español, sobre todo en México, no sé, en otros países, casi siempre utilizamos mindfulness como sinónimo de atención plena. Yo diría que atención plena es parte de lo que sería la práctica del mindfulness. Nada más son pequeñas cuestiones que podemos dejar de largo. Lo más importante es realmente practicar, ¿no? Llamamos generalmente meditación al proceso en el que buscamos aquietar la mente para llevarla desde la mente caótica con pensamientos aleatorios o disruptivos a la conciencia en ecuanimidad, es decir, en que yo me mantengo sin reaccionar. Eso quiere decir ecuánime. No importa si veo lo más triste, si veo lo más violento, si veo lo que me podría dar miedo, yo me mantengo ecuánime, en mi balance, en equilibrio, haciendo uso de la atención, por ejemplo, de múltiples pensamientos dirigidos hacia un solo objeto, haciendo uso de la concentración, múltiples pensamientos dirigidos hacia un objeto, pero con voluntad. Y la meditación es muy importante saber que no es lo mismo que la relajación. Hay veces en los que vamos a un estudio de yoga o vamos a un estudio de meditación y nos dicen, vamos a hacer una meditación y no entendimos nada porque nos dormimos, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo meditar que relajarse. Aunque comúnmente se considera que es un paso obligatorio, la verdad es que no es así, no es indispensable. Por ejemplo, al practicar atención plena en momentos de crisis. Entonces, como les decía hace unas imágenes atrás, no siempre la meditación pasiva o el mindfulness tiene que ver como objetivo de la meditación activa, ¿ok? Si yo descubro que mi atención plena me va a sacar de momentos de crisis y el momento de crisis es ahorita hubo un choque o ahorita me llamaron porque alguien tuvo un accidente o ahorita se me desmayó un familiar y no sé qué hacer y utilizo mi atención plena en el momento de crisis, no me voy a esperar ay, dame un momento, me voy a retirar, me voy a acostar, me voy a prender el incienso, voy a apagar las luces, ¿sí? No va a haber oportunidad de hacer eso. Y sin embargo, la práctica de atención plena en momentos de crisis es una práctica de meditación que te va a sacar inmediatamente, bueno, no inmediatamente, sino te va a sacar de ese momento en el que estás para que después entonces sí ya tengas una práctica más profunda, ¿ok? Entonces, existen cientos de métodos meditativos. Si uno no te sirve, continúa tu búsqueda abriéndote a la experiencia. Es decir, he encontrado a lo largo de mi camino, perdón, cientos de verdad de métodos. He encontrado quienes son personas muy religiosas y meditan frente a la imagen de un ángel, de la Virgen, de Jesús, etcétera, etcétera. Perfecto, si eso te ayuda a quitar la mente, está perfecto. He encontrado personas que se van, por ejemplo, completamente al budismo zen, donde lo que buscas es el vacío. Y entonces hay una meditación en silencio donde únicamente vas a escuchar tu respiración. Existen otros métodos donde estás escuchando música. Existen otros métodos donde un maestro te va a dar un mantra, una oración, una palabra, un sonido en el que te evocas y entonces tú te aplicas en ese. De nuevo, los métodos son infinitos. Lo más importante es que encuentres tu método de meditación y con el que te sirva, ¿sí? La meditación es para todos. No existe, es que a mí me aburre, es que yo no me puedo quedar sentado. Si no te gusta sentarte, entonces haz un tipo de meditación que sea activa. Haz tai chi, haz qigong, haz meditación sufí, ¿sí? Puedes bailar meditando, ¿sí? Entonces, encuentra algo que realmente te sirva.
Y de nuevo, la meditación es un camino, es un proceso que busca el disfrute. Si tú encuentras que en tu proceso meditativo hay un bloqueo, entonces quizá ese no es el momento. Ok, entonces voy a ahondar un poco más ahí. El proceso meditativo va a tener ciertos bloqueos, voy a decirlo de esta manera, pero no quiere decir que por completo el método no me sirva. Es decir, si yo estoy meditando acerca del amor incondicional, hay una meditación que se llama Metta Bhavana, que a mí me gusta mucho, que es el amor incondicional, y va en pasos. Por ejemplo, empieza con yo me deseo a mí mismo la felicidad, el amor, la salud. Luego le deseo a mis familiares o a la gente más cercana la felicidad, el amor, la salud. Le deseo a mis vecinos y va creciendo el círculo hasta que llega el momento en que yo le deseo a la persona que considero más alejada a mí, casi que mi peor enemigo, y también le voy a desear la salud, el amor, la felicidad. Si yo en este momento no me siento en capacidad de deseárselo a esa persona, no quiere decir que todo el método meditativo está mal ni que no sirva, sino quiere decir que no estoy preparado en ese momento. Puedo, dos. Una, seguir repitiendo el método hasta que logre sobrepasar ese bloqueo. O dos, encontrar un nuevo método de meditación. Cualquiera de las dos están bien. Lo importante es justo seguir en el camino. Ahora, otro bloqueo, acabo de decir que se busca del disfrute en la meditación, sí, pero no siempre, ¿sí? Cuando estamos en un momento de crisis, como les decía, cuando trabajamos con problemas graves, con casos de trauma, pues la meditación no siempre va a ser agradable, no va a ser placentera. Por ejemplo, cuando estamos trabajando con problemas de dolor crónico, la meditación no va a hacer que el dolor se vaya. Lo que va a hacer la meditación es que me va a dar el permiso al cuerpo y a la mente a que se apropien de la sensación corporal y entonces le resten la importancia. De nuevo, no es restar la importancia a mi dolor, sino que la mente se da cuenta que estás en el presente, pero que también va a pasar. Es decir, que no vas a estar eternamente en esa sensación corporal. Ahora, en los momentos de atención, de meditación y atención pasiva, cuando vamos hacia nuestro cuerpo, generalmente la mente, que es bien aferrada, no le gusta estar en sí. Entonces va a empezar a provocar sensaciones corporales desagradables. Va a empezar a provocar la comezón, va a empezar el dolor en la espalda, aparte de que se fugan los pensamientos de que la mente ya va a estar en lo que vamos a hacer mañana, en lo que viene el show de la televisión, en lo que está haciendo la lavadora, etcétera, etcétera, etcétera. El cuerpo va a decir, no me gusta estar donde estoy, no quiero ser consciente. Entonces va a empezar el piquete, va a empezar la comezón, va a empezar el dolor, va a empezar la incomodidad. Y el secreto ahí es únicamente permitirles estar. Cuando uno permite que haya esa comunicación del cuerpo hacia la mente y de la mente hacia el cuerpo dice, me están haciendo caso. Y probablemente baje la percepción que tenemos. Es decir, si yo sentía que la espalda me dolía al 10, a lo mejor cuando estoy atenta a mi dolor me doy cuenta que no dolía al 10, nada más dolía al 6. Sigue el dolor, está ahí, es presente y es real. Pero como estoy escuchando a mi cuerpo y me encuentro en un estado de ecuanimidad, me doy cuenta que a lo mejor el dolor no es tan fuerte. ¿Ok? Bien, entonces vamos a la parte de los métodos. Estamos a muy buen tiempo todavía. Entonces, vamos a ver algunos métodos en estas sesiones. Obviamente, les digo, hay cientos de métodos, no vamos a ver todos, los que hayan podido ver y habrán, depende de cada quien, pero de los que me gustaría tocar son estos cuatro. La aplicación de la atención plena en la respiración es el más básico, donde nos sentamos, hacemos lo que llamaríamos la atención plena o la atención a la respiración.
y es el llamado método de 8 minutos. Y se llama método de 8 minutos porque dice que con 8 minutos durante 21 días puedes generar el hábito de meditar. Algunos dicen que con 5. Bueno, la referencia que yo tomé es de 8 minutos y entonces es nada más sentarte y meditar acerca de tu respiración y acerca de lo que estás sintiendo, atención a tu cuerpo. El segundo método es la aplicación de la atención plena con relajación previa. Este método vamos a utilizarlo como tenemos todo el tiempo del mundo, entonces no hay momento estresante agudo en este momento, vamos a apagar las luces, vamos a tomar espacio, si quieres poner un incienso, si quieres cubrirte, puedes hacerlo hasta acostado, etcétera, etcétera, y entonces vamos a hacer la relajación previa. A mí este es el método que mejor me funciona personalmente, porque vamos a ver desde un pequeño masaje al cuello, vamos a ver la respiración, que es muy sencilla, pero entonces controlando la respiración, para mí es muchísimo más sencillo entrar al estado meditativo. Ese es el que más me gusta. Bueno, el tercero sería la meditación activa, es una visualización. Vamos a hacer una visualización muy sencilla. Bueno, serían 2 visualizaciones. Una visualización de mantener el cuerpo suave y sería otra visualización acerca de lo que sucede dentro de mi cuerpo. Entonces, igual, es muy sencilla. De estas visualizaciones, les decía, pueden encontrar cantidad de visualizaciones, desde visualizar hacia sus padres, sus ancestros, sus maestros espirituales, etcétera, 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 ángeles, arcángeles, seres, lo que ustedes deseen, esa sería una visualización activa, meditación activa. Y por último, el último día vamos a ver lo que son las técnicas de apoyo en casos de crisis, que estos tienen que ver con la atención plena en el momento. Entonces, vienen unos cuantos ejercicios de respiración, vienen unos cuantos movimientos y un ejercicio de meditación consciente donde no te vas a sentar, no vas a cerrar los ojos, vas a estar bien presente en atención plena en momentos de crisis muy específicos. Ojo, esas técnicas de apoyo son técnicas de apoyo. Nunca van a sustituir el hecho de que tú vayas a recibir atención terapéutica o que tú puedas tener tus procesos terapéuticos con alguien especializado, pero sí te van a ayudar, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. Bueno, aquí hay una bibliografía recomendada. Entonces, tenemos la escala de estrés percibido de Cohen, que les decía, la pueden buscar. Originalmente está en inglés, pero ya hay una versión en español, traducida en España. Entonces, la pueden buscar y la pueden contestar ustedes, pueden hacer 14 reactivos o 10 reactivos y van a obtener su resultado. En general, estas escalas se utilizan durante un mes, es decir, te van a preguntar, ¿qué tanto tuviste de incontrolabilidad durante el mes pasado? ¿Qué tanto sentiste que no podías mantener el control sobre lo que te está sucediendo durante todo el mes pasado? Y entonces, después de lo que tú decidas hacer, tu tratamiento, meditación, yoga, ejercicio, lo que tú decidas, se vuelve a repetir esta escala, la vuelves a contestar y entonces te das cuenta si realmente bajó tu estrés percibido. Otro libro que a mí me encanta, que se llama El cuerpo lleva la cuenta, en inglés The Body Keeps the Score, es de Von Kolk, se llama el autor. No puse el editorial porque creo que traducidas al español hay 2 o 3 editoriales que la tienen, no estoy segura. Y entonces habla justo de la relación de cómo en los casos de trauma, el estrés se va viendo, no solamente se manifiesta en la manera en que interactuamos con los demás, se manifiesta en el cuerpo, se manifiesta en la manera en que descansamos, se manifiesta aunque nosotros no nos demos cuenta, pero solo a través de la escucha y el trabajo profundo de la autoobservación se puede hacer ese cambio. Y bueno, el último es el de 8 minutos meditando. Entonces, vamos a empezar a hacer nuestro
A ver, permítanme aquí. No. Vamos a ver aquí. Vamos a suspender un momento. Ok. Bien, aquí estamos todos. Entonces, vamos a empezar con esta parte de la meditación de 8 minutos. Te voy a pedir que por favor vayas a encontrar tu lugar de meditación, si estamos todos ahí. Ok. Vamos a apagar la pantalla para que no se vea el reflejo que está blanco. Todos tienen su audio apagado. Y entonces lo importante es que te sientes en un lugar donde estés cómodo, cómoda, y donde puedas recargarte, a menos que ya tengas mucha experiencia meditando y no necesites el apoyo. Pero si te vas a recargar, por favor, que cuando te recargues no te vayas haciendo hacia abajo, ¿ok? Entonces, si te vas a recargar, que no te vayas hacia abajo, y también si te vas a recargar, que todavía tus pies estén haciendo contacto con el piso. ¿Ok? Tengo el video. Muy bien. Entonces, te pido, por favor, si vas a tener las piernas cruzadas o si las vas a tener sueltas. No es necesario tener la pantalla prendida. Yo les pido que la apaguen porque se refleja la imagen. Entonces, luego la luz es distractora. Entonces, por eso les pido que apaguemos la pantalla. Si la quieres prender, no hay problema. Y por favor, ya que pusiste tus pies en el piso o si vas a cruzar las piernas, plantas bien tus pies. A donde sea que vayas a hacer la base, a lo mejor no estás en la silla, a lo mejor estás al piso. Pon atención a la base de tu postura, en este caso las caderas. Y si es necesario, puedes mover un poco los músculos de los glúteos para sentir que realmente estás haciendo base con los huesos de las caderas. Y desde los huesos de tus caderas, siente que creces a la cintura. Manda esa orden consciente desde el cerebro de crecer a la cintura. Y de la cintura, alarga la espalda hacia los hombros. Rota tus hombros arriba, hacia atrás, hacia abajo y relájalos. Y lleva tus manos a una posición cómoda. Pueden ser palmas o dorsos de tus manos hacia las piernas, o puedes poner una mano encima de la otra. Lo más importante es que no haya peso en tus hombros, que no se caigan los hombros hacia adelante y que mantengas los codos relajados. Los dedos de las manos relajados de la misma manera, sin cerrar los puños. Tampoco obligando a hiperextender los dedos. Crece por el cuello hacia la coronilla de la cabeza. Y visualiza desde la coronilla de la cabeza que mantienes el cuello largo, la cabeza centrada, ni adelante ni por detrás de los hombros. Pasa saliva y cualquier movimiento que necesites en este momento para hacer tu postura aún más cómoda. Ahora es cuando. Y suavemente deja caer los párpados encima de los ojos sin tensar tus párpados.
Respira profundamente. Inhala, inhala, inhala y retén el aire adentro. 1, 2, 3 y lentamente suelta el aire. Puede ser por nariz o por la boca. Y repetimos. Inhala profundamente. Inhala, inhala, inhala. Retén el aire adentro. 1, 2, 3. Y suavemente suelta el aire por nariz o por boca. Y ahorita, en este momento, empezamos el proceso de meditación. Date cuenta de tu respiración. Date cuenta si inconscientemente estás controlando tu respiración. Y de ser así, suelta el control de tu respiración. Y observa cómo sucede tu respiración. Observa si para ti es más fácil inhalar o exhalar. Date cuenta si para ti es más fácil inhalar y exhalar por la fosa nasal derecha, por la izquierda, por las dos. O si viene la sensación de querer respirar por la boca sin juzgarte. Date cuenta del aire entrando ligeramente más fresco y saliendo de tus fosas nasales ligeramente tibio. Y ahora date cuenta de ese lugar en tu cuerpo en donde la sensación de tu respiración está más presente. Puede ser en el pecho, en el abdomen, en la nariz. No hay un lugar correcto, simplemente date cuenta de cuál es este lugar para ti. Y de manera gentil trae tu atención a este lugar. A este lugar lo vamos a llamar el ancla. Con tu atención anclada en este punto, observa internamente cómo fluye tu respiración, cómo inhalas y cómo exhalas. Y permítete sentir esa respiración.
a tu propio ritmo. No hay correcto o incorrecto. Simplemente estás anclado, anclada a tu respiración. Date cuenta si es más fácil inhalar de manera regular o si tu respiración es irregular sin juzgarte. Si vienen pensamientos, imágenes, recuerdos, sensaciones, emociones hacia ti, obsérvalos, permite que se manifiesten y sin apego déjalos ir, sin juzgarte. Busca seguir tu respiración y el ciclo de respiración completo, inhalación y exhalación. Si tu atención se dispersa, no hay problema. Regresa nuevamente de manera gentil la atención a tu respiración. Date cuenta de cualquier pensamiento, de cualquier sensación, imagen o recuerdo que venga hacia ti. Obsérvalos y déjalos ir sin apego y sin juzgarte.
Inhala profundamente, inhala, inhala. Retén el aire. 1, 2, 3 y suavemente suelta. Pasa saliva. Comienza a generar movimiento en los dedos de tus manos, en los dedos de los pies. Trae tus palmas juntas. Frota tus manos. Abre las palmas frente al rostro, recibiendo ese calor de ti para ti. Y suavemente parpadea y abre los ojos. Muy bien. Entonces, ese fue nuestro primer método. ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo. Muy Esos bien, fueron gracias. Excelente nada más 8 minutos. explicación. Súper. Bien, ¿alguien quiere compartir? Yo, gracias. Buenas noches.